hermanos, pues esta semana hemos estado estudiando la Parashá Shemini. Shemini, ¿qué significa? Octavo. A ver otra vez, ¿qué significa Shemini? Octavo. Muy bien. Y en esta porción, Shemini, que es en este caso la porción de la Torá que sigue a la semana de Pesaj. Recordemos que en la semana de Pesaj no estudiamos o suspendemos el ciclo de estudio anual de la Torá para dedicarnos a estudiar más los temas relacionados a Pesaj. Pero bueno, ya después de la semana de Pesaj volvemos al ciclo anual, en este caso que fue con la porción Shemini. Y podemos decir que ahí en la porción Shemini hay tres temas que se destacan principalmente. Uno de ellos, sin lugar a dudas, pues es la consagración de Aarón como el Cohen Gadol. De la porción anterior, recordemos que veníamos viendo esto de la consagración de Aarón y de sus hijos también. Pero se hace énfasis en Aarón porque él es el sumo sacerdote. Y entonces en esta porción comienza, digamos, con el cierre de los días de la consagración de ellos. Recordemos que cuántos días tuvieron que ellos pasar como parte de su ritual de ordenación. 7 días. 7 días tuvieron que cumplir a Aarón y sus hijos, ahí que los dejaron quietecitos en la entrada, ¿verdad? En la entrada del Mizcán. Aquí ustedes no se van a mover, van a permanecer aquí por 7 días como parte de la ceremonia de ordenación. Y justo ahí empieza nuestra porción Shemini, que dice, y al octavo día. Entonces dice que interesante, ¿no? Porque hemos venido hablando del tema de la profecía, hemos venido hablando del tema de los 7 días de la creación, 7 milenios y después la eternidad. El octavo día, hablando proféticamente, representa la eternidad, ¿sí? El reino venidero, el tiempo por venir. Entonces es interesante que los sacerdotes tuvieron que esperar 7 días para completar su ordenación. Recordemos que Israel es llamado un reino de sacerdotes. Si hacemos una conexión ahí, podemos vislumbrar que se tienen que cumplir 7 milenios para completar la ordenación y entonces estar listos para la eternidad. Entonces, el octavo día, dice ahí la escritura, es donde comienza nuestra porción. Entonces se destaca este tema, ¿no? De la consagración, que se manifiesta de una manera muy interesante, porque dice ahí nuestra porción semanal al inicio, que una vez que se completa la ordenación, entonces ya Aarón, ya reconocido como sumo sacerdote, él empieza a presentar algunos sacrificios delante del Eterno, y junto con Moisés. Entonces, una frase que se repite ahí varias veces en hebreo es Lefinei Hashem, que quiere decir delante del Eterno, delante de Yahweh. Y me puse yo a checar, que me llamó la atención esta frase, y yo siempre me voy a la concordancia y vamos a ver qué tanto se repite esa frase en las escrituras, y wow, me llevé la sorpresa que sí se repite muchas veces. Si mal no recuerdo, 244 veces aparece en total en el Tanaj esta frase, delante de Yahweh, delante de Adonai. Desde Génesis, todas las escrituras, y sobre todo en la Torá, la mayoría de veces que se repite está en la Torá, es decir, en los primeros 5 libros. ¿Por qué es importante eso, no?
¿Por qué es interesante? Porque la frase delante de Yahweh nos dice o nos habla de que la presencia del Eterno está ahí, ¿verdad? Siempre. Entonces, es un recordatorio de que su presencia está ahí y de que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de su presencia. Es un recordatorio, por eso muy importante. ¿Por qué señalo esto? Porque a veces parece que se nos olvida que estamos delante de su presencia. ¿Se acuerdan cuando vino Gabriel a manifestarse, a traer un mensaje especial del Eterno, el ángel Gabriel? ¿Y se acuerdan cómo se identificó él? Él se identifica por su nombre, ¿verdad? Dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Adonai. Estoy ante la presencia. Entonces, esa es una frase muy importante. No perder de vista que estamos delante de su presencia. Entonces, esto puede ser visto o entendido de dos maneras. Estar delante del Eterno en una, digamos, en una situación positiva, como Gabriel, ¿verdad? El ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante del Eterno. O como Nimrod, porque cuando la Torah nos habla de Nimrod, también dice que Nimrod, dice, fue el primer poderoso delante de Elohim. Entonces, la presencia del Eterno siempre está, y nuestra posición delante de su presencia puede ser o para bien o para mal, para nuestro beneficio o para nuestra maldición. Entonces, eso depende de nosotros, pero estamos delante del Eterno. Entonces, vea que se destaca este primer tema de la consagración, que tiene o encuentra su cierre cuando la Torah dice que fuego del Eterno salió. ¿De dónde dice? De delante de Adonai. Dice: salió fuego de delante de Adonai. O sea, de su presencia salió fuego y consumió el sacrificio. Consumió los sacrificios, y el fuego que salió de delante de Adonai quedó ahí, ¿verdad? En lo que es el altar. Entonces, pero este fuego viene de delante de Adonai, dice, cuando Moisés y Aarón ofrecen los sacrificios. Y ahí dice la Torah: todo el pueblo saltaron de gozo, de alegría, así como nosotros con el canto de Me gozaré. Así todo Israel saltaron, cantaron, se alegraron, porque experimentaron la presencia del Eterno de una manera maravillosa. Y ese fuego que ellos vieron descender de delante de Adonai fue algo que los motivó, que los llevó a un gozo grande. Pero luego viene la tragedia, ¿verdad? Después viene la tragedia, e inmediatamente después de que la Torah dice que vino este fuego de delante de Adonai, luego nos dice que los hijos de Aarón, que habían sido también nombrados como sacerdotes, es decir, Nadab y Abiú, hicieron algo desagradable delante de Adonai, ¿verdad? Otra vez nos dice: delante de Adonai. ¿Qué hicieron? Bueno, ahí dice que ofrecieron fuego extraño. Y entonces, este es el segundo tema que se destaca en la Torah: la muerte de Nadab y Abiú. Alrededor de la muerte de Nadab y Abiú se dicen muchas cosas. La verdad es que la Torah, tenemos que ser muy claros, y la Torah nunca nos dice con certeza por qué murieron Nadab y Abiú. No nos dice. Entonces, todo lo que se dice en diferentes círculos, o las interpretaciones que hemos dado, ¿verdad? Me incluyo, todo eso es especulación. La verdad, la Torah no dice por qué murieron Nadab y Abiú.
Ha habido muchos esfuerzos por aclarar el asunto. Rabinos de todos los tiempos han opinado, han escrito. Los rabinos más grandes de la historia han dejado comentarios, opiniones, pero se queda en eso, ¿verdad? Opiniones. El judaísmo tradicional exalta a Nadab y Abiú. Fíjense qué interesante, ¿no? Los exaltan y los ven como héroes. Y para ellos, Nadab y Abiú murieron por el bien del pueblo. Y les digo que me parece muy interesante y muy irónico que el judaísmo de nuestros tiempos rechace la muerte sacrificial de Yeshua y que lo consideren incluso como una blasfemia, que una persona, que un ser humano tenga que morir o que sea sacrificado por la redención. Lo rechazan totalmente. Pero es muy interesante que en el caso de Nadab y Abiú, la gran mayoría en el judaísmo moderno los ven como héroes y consideran las muertes de ellos como parte del plan de la redención. Entonces ahí yo digo, pues ya lo entendí, ¿verdad? Porque ellos sí y porque Yeshua no. Porque aquí sí dicen el Eterno, entonces sí considera los sacrificios humanos como parte de la redención. Pero ese es el pensamiento de ellos. Yo repito, no sabemos realmente la causa con certeza por qué murieron Nadab y Abiú. Una de las tantas cosas que se especulan, y eso porque la Torah lo dice, que ofrecieron fuego extraño, pero el asunto es, ¿y qué quiere decir fuego extraño? Porque ¿está hablando literalmente o está hablando simbólicamente? No sabemos. Si es literalmente, algunos dicen, el problema fue que ellos, bueno, lo dice un Midrash, que cuando vino el fuego de delante de Adonai para los sacrificios de Aarón, de Moisés, el altar quedó, ¿verdad? O sea, el fuego quedó ahí en el altar. Entonces, Nadab y Abiú vieron como que el fuego se estaba extinguiendo, como que estaba perdiendo fuerza, ¿no? Y entonces ellos trajeron como leña, porque dijeron que se va a apagar. O sea, cuando no se apague, trajeron leña y le aventaron leña, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos decir, pues está bien, ¿no? Digo, ellos vieron un problema y trataron de solucionarlo. Ellos tuvieron iniciativa, o su intención era buena. O sea, en ningún momento se comportaron de mala manera, aunque otros dicen, no, estaban borrachos. Bueno, especulaciones, ¿no? Otra vez. Pero un Midrash dice que fueron y arrojaron leña, y que eso fue el problema, que ese fue el fuego extraño. ¿Por qué? Porque el fuego con el que iba a funcionar el altar tenía que ser como fuego que viniera directamente del Eterno. Y todo el fuego que se iba a utilizar en el Mizcán tenía que ser tomado del altar. O sea, que si ibas a encender la menorá, agarra fuego del altar. Que si ibas a utilizar fuego para el incensario, agarra fuego del altar. O sea, tenía que ser el fuego original, el fuego del Eterno. Siempre, el fuego del altar. No podías hacer tu lumbrita por otro lado y agarrar de, no. Tenía que ser el fuego del altar. Entonces, dice Midrash, ese fue el problema. En otras palabras, ellos quisieron ayudar. Algo parecido a Usa. ¿Se acuerdan de Usa? ¿Quién fue Usa? El que agarró el arca. ¿Por qué la agarró? Alguien se tropezó ahí
Entonces como que el arca se va a caer y Usa la agarra, ¿verdad? Ay, se va a caer y se muere. Entonces podemos pensar, pues, oye, Señor, pues, quería hacer un bien. Entonces quizás de ahí viene el dicho, ¿no? De que no hagas cosas buenas y que parezcan malas, ¿o cómo es? No le queda nada. Pero la intención era buena de él. Pero también dice un Midrash, que en realidad el arca del testimonio se sostenía sola. Dice un Midrash que, o sea, el tema de las varas y que la fueran cargando era como para que los levitas fueran parte de él, ¿verdad? Como que se sintieran parte del equipo del Eterno, que ellos están apoyando, ¿no? Pero no era que el arca necesitaba que la cargara. ¿Me explico? Es lo que dice el Midrash. No sé, ¿verdad? Yo creo que, pues, claro que es posible, pero el Eterno siempre como que hace las cosas, digamos, discretas, ¿no? O sea, si me pongo a pensar en el arca flotando todo el tiempo, ¿se imaginan? Pues como que hubiese sido algo así como que, no sé, ¿cómo lo ven? Como presuntuoso, como... Entonces el Eterno, pero dice el Midrash, que el arca se sostenía sola, o sea, no necesitaba que la cargaran. Pero el Eterno quiso que la cargaran, pues, ¿no? Con aquellas varas. Pero hay esa anécdota de Usa y que muere. Entonces, en el caso de Usa, muere en el papel, sin ser culpable, porque realmente quiso hacer un bien. Y en el caso de Nadab y Abiú, es muy parecido. Ellos tratan de ayudar, pero hay un tema ahí en la Torah de que el Eterno no necesita que le ayudes. O sea, cuando el Eterno dice algo, hace algo, promete algo, no necesita que le ayudemos, no necesita que apresuremos las cosas tampoco. O sea, ¿se acuerdan de lo que pasó con Abraham, verdad? El Eterno le prometió un hijo. ¿Y qué dijo Sara? Pues yo no creo que sea conmigo, ¿verdad? Porque yo de plano ya no puedo ser mamá. Porque dice la Torah, había cesado en ella la costumbre de las mujeres. Entonces Sara dice, aplica la lógica, me dice, y yo no creo que sea conmigo. Entonces, ¿qué hizo Sara? Toma mi esclava, con ella puedes tener el hijo. Entonces le quiso ayudar al Eterno. El Eterno no necesita ayuda. Nace Ismael y conocemos la historia. Hasta la fecha, el conflicto árabe-israelí que vemos en Medio Oriente y que ha prevalecido por milenios, no hubiera pasado si Sara no dice, mira, aquí está mi sierva. Entonces, cuando tratamos de ayudarle al Eterno, hermano, las cosas no salen bien. Hay que tomar esa lección, ¿no? Ahí está Usa, que da testimonio de eso. Ahí está Nadab y Abiú, y ahí está Sara también. Y hay más casos en las Escrituras. Entonces, no tenemos que ayudar. Cuando el Eterno nos dice que hagamos algo, ahí sí, pero solamente si Él dice. Como cuando Yeshua dice a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Ahí sí. O sea, si Él quisiera. Bueno, está el caso de Pedro también. La noche que Yeshua fue apresado, ¿se acuerda qué hizo Pedro? Sacó la espada y empezó a mochar orejas. ¿Y qué obtuvo de Yeshua? Un regaño. Cálmate, Pedro.
¿Crees que te necesito? O sea, ¿es en serio? ¿Crees que necesito que tú me defiendas? Si ahorita, si yo quisiera, no, hombre, los ángeles están ahí nomás con un gesto que hubiera hecho Yeshua. O sea, 12 legiones de ángeles vienen en mi rescate. No te necesito. Esto no es así. Pero cuando Él dice, o cuando Él ordena las cosas, ahí sí hay que hacerlo. Entonces, no estoy diciendo que el tener iniciativa sea malo, pero en las cosas del Eterno hay que tener cuidado con eso de la iniciativa, hay que pensárselo muy bien. Entonces, el caso de Nadab y Abiú es el segundo tema relevante en nuestra parashá. Y luego de ahí viene el tercer tema que se destaca, y de esto hablábamos anoche, y es el tema de la santidad. El tema de la santidad, en nuestra parashá Shemini aparece por primera vez esta frase de me seréis santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Y decíamos anoche, el principio sí, el inicio del camino de la santidad tiene que ver con el tema de lo que comemos. Pues qué interesante, ¿no? Lo más básico, lo más fundamental. Y se entiende porque el tema de la comida pues es fundamental para el hombre. Entonces, si no comemos, pues nos morimos. Entonces necesitamos comer. Y el Eterno empieza por ahí. Entonces quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Entonces les voy a empezar a dar instrucciones de cómo alcanzar o cómo ir avanzando en el nivel, en el camino de la santidad. Entonces vamos a empezar. ¿Y por qué empezamos? Por la dieta alimenticia, lo que se conoce en hebreo como las leyes de Kashrut. ¿Saben qué algo interesante que aprendí esta semana? ¿Se acuerdan de aquella vez que les dije que la palabra Shekinah, que tanto usamos y que tanto nos gusta, no viene en la Torah? Bueno, esta semana aprendí que otra palabrita que también nos gusta usar mucho tampoco viene: kosher. La palabra kosher tampoco viene, o sea, nunca la vas a encontrar en la Torah, en el hebreo, no viene, no existe en la Torah. Kosher es un término, una palabra que se empezó a usar en los días del segundo templo, previo a la manifestación de Yeshua. Entonces puede decir que ya en tiempo de Yeshua ya se usaba, seguramente el maestro la usó también, pero en la Torah no se escribió la palabra kosher. Bueno, y aprendí también que la pronunciación original es kasher o kasher. La pronunciación kosher viene del judaísmo askenazí. Entonces, usar ese término de la manera más correcta es kasher, porque la pronunciación askenazí pues es diferente. Es pronunciación, nada más. Es muy similar a la palabra amén. Ustedes han escuchado que hay muchos que dicen omein. Omein. Omein es la pronunciación que le dan los askenazíes a la palabra amén. Pero la pronunciación original es amén. La pronunciación sefardí es amén. La pronunciación bíblica, y esta palabra sí está en las escrituras, es amén. Omein no existe en la escritura, no está omein. Es un agregado, digamos, un invento de los judíos askenazíes. Pues ellos, por su región donde habitaron, etcétera, utilizaron el vocablo de esa manera.
pero la pronunciación correcta, original, es amén. ¿Sí? Entonces es algo parecido. Kosher, dicen los askenazíes, los sefaradíes dicen kasher o kasher, pero ninguna de las dos está en la Torah, ninguna de ellas. Es un término, sin embargo, correcto, aplicado correctamente, porque el significado de kasher o kasher es algo que es apto, ¿sí? Algo que es apto para un uso honroso, para un uso divino. Entonces está bien aplicado el término en ese sentido. Pero, ¿cuáles son las palabras que sí aparecen en la Torah y que son el cierre de nuestra porción? Son estas que vemos acá en pantalla: Tamé y Tahor. Estas sí están ahí, están escritas y están muchas veces en las Sagradas Escrituras. No kasher o kosher, Tamé y Tahor. Estos dos términos sí los encontramos ahí, y este tema es el que queremos ver hoy, ¿verdad? Rápidamente. Es un recordatorio, es algo que ya habíamos visto, pero es importante repasarlo otra vez, recordar la importancia de estos términos, sobre todo porque son palabras que se utilizan para aplicados tanto a cosas como a personas. Entonces, también Tahor se aplican a animales, se aplica a alimentos, se aplica a cosas como vasijas, como casas incluso. Pero también Tahor también se aplica a personas. Entonces, es muy importante que recordemos, bueno, ¿qué significan estos términos y cómo es que se usan en las Sagradas Escrituras y cómo es que se aplican a nosotros? ¿Cómo es que yo puedo ser Tamé o puedo ser Tahor? Entonces nuestro tema es: ¿qué tan lejos estamos de estar cerca? Es un jueguito de palabras, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de estar cerca? Porque, como vamos a ver, ese es el significado de Tamé y Tahor. Así es como son usadas. Bueno, miren, estos dos conceptos, como vemos acá, estos dos conceptos íntimamente relacionados, y se señala acá que pueden ser comprendidos de una manera equivocada. ¿Por qué? Por la manera en que se traduce. O sea, en hebreo es Tamé y Tahor, pero cuando se traducen estos términos al español o a otros idiomas, esas traducciones no suelen ser del todo correctas. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Con muchos términos hebreos, que cuando lo quieren traducir, pues no encuentran las palabras correctas. Y entonces eso a veces da pie a errores, ¿no? De traducción. Un caso que tenemos muy marcado en la Torah es el caso de Aleph Tav, que aparece muchas veces en la Torah, y que los traductores, al no tener manera de traducir esto, de decir, pues, ¿eso qué? O sea, ¿cómo lo traduzco, no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo omitieron. Simplemente lo omiten, no lo ponen. Pero muchas veces en la Torah aparece, como el texto primerito, ¿no? En el principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Pero nuestras traducciones no dicen Aleph Tav, porque los traductores dijeron, ¿cómo ponemos eso?
Entonces mejor no ponemos nada. Entonces pasa mucho esto con el idioma hebreo, y nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, y que en el Nuevo Testamento, aunque escrito en griego, Yeshua se identifica como el Alfa y el Omega, haciendo digamos, la conexión con el hebreo. ¿Cuál es el equivalente del Alfa y el Omega griegos? En hebreo, Aleph Tav. En español, la A y la Z. Sí. Si lo traemos al español, diríamos la A y la Z. ¿Cuál es el concepto? El mismo Nuevo Testamento nos lo interpreta, el mismo Yeshua nos lo cientifica. Él dice: yo soy el primero y el último. Entonces, si los traductores del Antiguo Testamento se hubiesen agarrado ahora sí que el Nuevo Testamento, podrían haber traducido esa parte de las escrituras del Tanakh, y cada vez que aparece Aleph Tav, pudieron haber ahí traducido el primero y el último. En el principio creó Elohim, el primero y el último, los cielos y la tierra. Y así, cada vez que apareciera, se puede poner el primero y el último. Pero bueno, no creo que nos hagan caso, ¿verdad? Así lo van a dejar como está y no lo van a poner. Pero es un problema siempre con las traducciones. Entonces, Tamé y Tahor han sido traducidos de diferentes maneras. Y el caso acá es que los términos que utilizan para traducir, sobre todo la palabra Tamé, casi siempre son términos negativos, ¿verdad? Como vamos a ver. Siguiente. Bueno, miren, aquí vemos que a lo largo de los 3 capítulos de esta porción, Shemini, ¿cuáles son esos 3 capítulos, hermanos, por cierto? A ver si estuvieron pendientes y los leyeron. 9, 10 y 11, muy bien. 9, 10 y 11 de Levítico. Entonces, en esos 3 capítulos, la palabra Tamé aparece 15 veces. 15 veces. Entonces, Tamé es una palabra que es traducida al español como inmundo, sucio, impuro, contaminado, etc. Entonces, ven por qué todos estos términos para nosotros son pues, muy negativos, ¿verdad? O sea, inmundo, guácala. O sea, es como repulsivo, asqueroso. Entonces, Tamé, no quiero saber nada de Tamé. Y Tamé y Tahor, la pregunta es, cuando lo vemos así, ¿será que tienen que ver con mugre, con estar sucio? O sea, ¿estoy bien limpio? ¿Estoy bien Tahor? ¿O estoy Tamé? ¿Estoy bien cochino? ¿Estoy bien sucio? ¿Creen que sea eso? La Torah implica que la mujer parturienta, o sea, una mujer que da luz, que tiene su bebé, está en estado Tamé. O también una mujer que está en su periodo de menstruación está en un estado Tamé. Si aplicamos los términos con los que se traduce la palabra Tamé, entonces eso querría decir que una mujer que está de parto está inmunda, sucia, impura. ¿Cómo ven? Está feo, ¿no? ¡Qué mal! O una mujer que está en su periodo, guácala, das asco, inmunda. ¿Cómo? Pero fíjense, ese es el problema de la traducción. Al no traducir correctamente, luego te puedes quedar con una idea equivocada de lo que la Torah está diciendo. Y de ahí, vamos a ver el siguiente, porque de ahí es de donde muchas personas hoy día
se agarran para decir, por ejemplo, fíjense hasta dónde llega la ignorancia y el atrevimiento. Luego hay muchas personas que dicen que el Eterno es misógino. El Eterno es misógino. Desprecia a la mujer. ¿Sí? Mucha gente afirma eso. Sobre todo algunas religiones, ¿no?, contrarias a las escrituras. ¿Y de dónde se agarran? De ahí. Pero se están agarrando de traducciones, no del idioma original. Entonces pareciera que cuando también se vincula con asuntos sexuales, especialmente situaciones femeninas como menstruar o dar a luz, si fuera así, entonces tendríamos que aceptar lo que estas gentes dicen. ¿Qué dicen? Que la Torá es un libro barbárico, ¿verdad?, que discrimina a la mujer, que rechaza la sexualidad, que abusa del patriarcado y que además desconoce lo más básico de la fisiología femenina. Ahora, ¿ustedes creen que eso es cierto? Pues claro que no. Nada de esas afirmaciones que hacen algunos grupos es cierta. Nada de eso. Porque mucha gente todavía hoy sigue diciendo, no, la Biblia condena el sexo. Entonces, ¿cómo iba a ser el tema de multiplíquense? ¿Cómo? Si realmente el Eterno tuviese un desprecio por el tema del sexo. O sea, hay que ser específicos. Entonces, el Eterno rechaza y condena las inmoralidades sexuales, pero no el sexo. El sexo de acuerdo a cómo la Torá lo establece, a cómo la Torá ordena. Pues el sexo con tu pareja, con tu esposo o esposa, nunca va a ser ni mal visto ni condenado por la Escritura. Entonces tenemos que ser claros en eso. Pero volviendo al punto de la palabra tamé, vemos que estas críticas o estos juicios contra la Torá son por causa de una mala traducción. Y decir que tamé es todo esto que veíamos. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Cómo es que debemos entender realmente las palabras tahor y tamé? Que casi son traducidas siempre como pureza e impureza. Digamos que esa palabra impureza es como, diríamos, el término más suave, ¿sí?, la forma más suave, porque los otros son muy fuertes, ¿no? Inmundo y todo eso. Entonces, leer la mujer que da a luz está en un estado de impureza, suena menos agresivo, pero aún así nos deja pensando, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender a qué se refiere. Entonces la palabra tahor es unión con el Eterno. Tahor es un nexo con el Eterno. Tahor quiere decir cercano. Estoy cerca de Dios, es lo que quiere decir tahor. Y también es ausencia de tahor. Así es como debe ser entendido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de, por ejemplo, de oscuridad? Entonces, ¿cómo se define la oscuridad, hermanos? Ausencia de luz. ¿Qué es la oscuridad? Es ausencia de luz. Si nos vamos por otro lado, si tratamos de definir la oscuridad con otros términos, nos vamos a ir, nos vamos a perder, o le vamos a dar demasiada importancia a la oscuridad. Entonces, no, la oscuridad no es otra cosa sino ausencia de luz. Pero si tenemos luz, no va a haber oscuridad, así de fácil. O también
Cuando hablamos, por ejemplo, de frío y calor. Entonces, el frío no es otra cosa sino la ausencia de calor. Si no tenemos calor, vamos a tener frío. Pero teniendo calorcito, el frío ni siquiera se va a hacer presente. Igual, si le queremos dar mucha importancia al frío y buscar otros conceptos y todo, nos vamos a enredar. No, frío es ausencia de calor. Si nos vamos con los términos el bien y el mal, ¿qué es el mal? La ausencia del bien. Otra vez es lo mismo. No tenemos que hurgarle demasiado al mal. No tenemos que profundizar en el tema del mal y buscarle definiciones y no. El mal solamente es ausencia del bien. ¿Y qué dice la Escritura? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿No quieres que haya maldad? Haz el bien. Haz el bien. Es la única manera de que no haya maldad. Tamé y Tajor deben ser entendidos así. Entonces, Tajor, un nexo con Dios, una unión con Dios, estar cerca de Dios. Tamé, ausencia de Tajor. Entonces, si ahí lo tratamos de entender, ¿cómo lo tendríamos que entender? Que Tamé es alejado de Dios. Si el término Tajor me habla de que estoy cerca de Dios, también me dice que estoy lejos de Dios. Si lo vemos así, ya no tenemos que buscar otros términos. Ya no tenemos que decir impuro, inmundo, apestoso, o sea, nada. Simplemente lejos, cerca. Y esta es una frase que se usa en las Escrituras y que hoy usamos mucho, ¿verdad? Y nos gusta mucho. Yo recuerdo acá en la Semana Blanquita empezó a usar este concepto y luego ya todos lo adoptamos y lo empezamos a usar, ¿no? Y es un concepto bíblico. Los de cerca y los de lejos. Aunque nosotros lo usamos aplicado a señalar de manera literal a veces a los que estamos cerca físicamente de la Kehilá y los hermanos que están lejos, los virtuales. Pero en las Escrituras, cuando habla de los de cerca y de los de lejos, habla de los que están en Tierra Santa y de los que están en la dispersión. Los de cerca, los que están en Jerusalén. Los de lejos, pues los que están fuera de Jerusalén. Pero si vemos esos mismos términos ya en el sentido profético, los de cerca vamos a ser, me incluyo, los de cerca vamos a ser los que estemos dentro de la Nueva Jerusalén, y los de lejos, los que estén afuera, hablando proféticamente. Tamé en Tajor es eso. Tajor cerca de Dios. Tamé lejos de Dios o a distancia. Una de las cosas que más, digamos, se le señalan a Pedro la noche que Yeshua fue entregado, cuando se llevaron a Yeshua detenido, todos los discípulos abandonaron a Yeshua. Como está escrito, ¿no? El pastor fue herido y las ovejas dispersas. Entonces los discípulos todo el tiempo, el ministerio de Yeshua, estuvieron con él, unidos, o sea, Tajor. Pero aquella noche todos se convirtieron en Tamé, porque todos dejaron a Yeshua.
huyeron, se escondieron. El que anduvo ahí, digamos, más cerca, o los que anduvieron más cerca, fueron Pedro y Juan, o Juan y Pedro. Juan, que tenía amistades ahí con los religiosos, ¿no? Con los mandones, y Juan logró que los dejaran entrar a la casa del sumo sacerdote incluso. Pero aún así estaban lejos, estaban a la distancia. Seguir a Yeshua de lejecitos no es bueno. Hoy día hay muchas personas que sí quieren seguir a Yeshua, pero lo quieren seguir de lejecitos. Y esto no es así. Si vas a ir con Yeshua, si vas a marchar con Yeshua, tiene que ser tajor, cerquita, hombro con hombro, juntitos. De lejos, no. Entonces, ¿sí se entiende ya qué significa eso? Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ahí vemos la palabra de Rishon LeZion, Rabino Mordejai Eliyahu, en la introducción a su obra Camino de Pureza. La impureza espiritual corresponde únicamente allí en donde existe la posibilidad de santidad. Entonces, ¿dónde es donde existe la posibilidad de santidad, hermano? Pues cerca del santo. Sí. Porque ¿qué es lo que hace santo a las cosas, a las personas? La cercanía con el Eterno. O sea, es su cercanía con el Eterno. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos la posibilidad de ser santos? Estando cerca del que es santo. Nada más. Porque hay un canto precioso de este muchacho, ¿cómo se llama? No está mi hermana Leida, ¿verdad? Ella se acordaría rápidamente. El canto se llama Tu santidad me envuelve. ¿Alguien se acuerda de este cantante? Alonso Leiva. Creo que es Alonso, pero no me acuerdo el nombre. ¿A ver? No, Alejandro, sí. Alejandro Alonso, creo que sí. Tu santidad me envuelve. Qué hermoso canto. Tu hermosura, oh Dios. De bendita memoria, falleció creo el año pasado, Alonso. Tu santidad me envuelve, porque, hermano, esto es así. Cuando tú te acercas a la santidad, se te pega. O sea, la santidad se pega. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cuando hay personas que, digamos, son tamén, no hay mundo, no nada de eso, porque esos términos son ofensivos. Así como cuando decimos es que es inconverso. Ese es otro, moderno, pero haga de cuenta que es ofensivo. Esos son términos que han salido de dentro de las iglesias y las personas los han adoptado. Luego hay gente que hasta dice, yo soy inconverso, así como con mucho orgullo. Pero ese es un término ofensivo. Entonces vamos a decir tamén. Todos conocemos personas tamén, o sea, que están alejados del Eterno. Pero si esas personas tamén se juntan contigo, son tus amigos, o son cercanos, o son tu familia, y constantemente, como se juntan contigo, te escuchan a ti decir palabras, decir términos, sí o no, luego te los andan copiando, porque se pega, la santidad se pega. Entonces, en la familia nosotros tenemos así personas también, pero ¿qué creen? Que luego de repente nos mandan un mensaje o algo y nos ponen Shalom. Ahí está, sí se pega.
O también, luego ya hay personas, también en la familia o amigos, que ya dicen el Eterno. O sea, ya no dicen Dios, el Eterno. O como tú dices, el Eterno. Y hasta les gusta, que se oye bonito, dicen, el Eterno, el Padre. ¿Sí? Entonces, se pega, la santidad se pega. El asunto es que al revés, no, también, hermano. Entonces hay que tener cuidado. ¿De qué depende esto? De que tú estés cerca. Si tú eres tajor, si tú estás cerca de Dios, entonces tu santidad se le puede pegar a los que están lejos. Pero si tú estás alejado y luego aparte te juntas con personas que están más alejadas, ¿qué va a pasar? Se te va a pegar a ti. El estado de ellos, el estado también, se te va a pegar a ti. Es decir, que te puedes ir alejando más y más. Las personas que se acercan contigo, que se juntan contigo, tienen esperanza. Porque se les pega la santidad. Ya en Moisés, ¿cómo se le puso el rostro a Moisés? Se impregnó de la gloria, de la santidad del Eterno. Porque Moisés duró un buen allá arriba, en la montaña. Está tan cerca del Eterno. Los discípulos con Yeshua, por eso andaban con él todo el tiempo. Porque esa es la mejor manera, de estar cerca. ¿Mandé? Sí. No, o sea, Pedro era una cosa tremenda, ¿no? Hablando de eso. Estaba tan impregnado de la gloria, del poder del Eterno, que dice el libro de los Hechos, donde Pedro pasaba, la pura sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Por eso Yeshua dijo, hombre, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Porque Yeshua nunca sanó a nadie con su sombra. Y Pedro sí. Pues Yeshua lo avisó, dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Entonces ahí lo vemos, pero era ¿por qué? Por el estado tajor. Entre más cerca estás de la presencia divina, te impregnas más de la santidad, del poder, de la gloria y de todos esos atributos maravillosos que le pertenecen al Eterno. Entonces lo puro es lo que está vinculado con Dios, lo que manifiesta la presencia de Dios. En tanto que lo impuro es cuando esa relación se corta, cuando esa presencia abandona el recipiente que lo contenía. Eso es tamé. Cuando esa cercanía se rompe. Acuérdense con Adán y Eva, ¿qué pasó? Se rompieron. Hemos dicho que Adán y Eva estaban vestidos de la gloria del Eterno. Ellos eran seres de luz, estaban envueltos en la luz del Eterno, la gloria del Eterno. Si hubiésemos estado en el huerto de Edén, al principio de la creación, hubiésemos visto a Adán y Eva como destellos de luz. Nada más. Porque están cubiertos de la gloria del Eterno. Cuando ellos oyen a la serpiente y le hacen caso a la serpiente, esa luz se apartó de ellos. De estar en un estado tajor, de ser tajor, se convirtieron en tamé. Y es cuando ellos se ven, ya no está la luz, se ven su desnudez y les dio vergüenza. Porque el pecado es así, ¿verdad? Da vergüenza. Entonces se corta la relación y te alejas. ¿A qué sigue? Entonces, de acuerdo a esto y tal como decreta la Torá, el objeto más impuro es el cadáver de una persona. De esto nos habla nuestra porción. Y esto es para que logremos entender por qué el tema de la muerte. O sea, por qué, por ejemplo, un animal que está muerto, si lo tocas, quedas impuro. El tema de la muerte. ¿Por qué si
Dice, si un ratoncito anda ahí y muere y cae dentro de una vasija, esa vasija la tienes que quebrar. Nada que la lavo bien y que no, tírala, quiebrala. O sea, bueno, de hecho dice quiebrala, ¿no? Porque si la tiras a lo mejor alguien la recoge y no, quiebrala. O sea, asegúrate que nadie la vuelva a usar, porque quedó en un estado de tamé, pero un estado para el que no hay remedio. ¿Se fijan? O sea, tamé es un estado como te vas alejando. Entonces, el punto más lejos de Tajor es muerte. Cuando ya hay muerte. El hijo pródigo se alejó mucho, pero pudo regresar. Pero la Torah nos dice que hay un punto donde ya no se puede regresar. Es la muerte. Entonces, por eso la muerte es el estado de impureza más grave. Y hay una enseñanza ahí, ¿verdad? Que la Torah nos está dando, y es precisamente que la muerte es el punto sin retorno. Por eso se dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez que la persona muere, ya no. Y si alguien te dice, no, todavía, mira, vamos a echarle ganas y vamos a hacer no quiero decir, para no ofender a nadie, pero hay religiones que te ofrecen una solución, aún después de la muerte. Y te dicen, no, su alma está en un lugar ahí que todavía la podemos sacar de ahí y darle el pase. Nada más que te va a costar, ¿verdad? Échale ganitas. Y luego lo manejan así, y luego y cada año que cumple años de muerte el difunto, pues bríncale, págale, porque todavía no sale, todavía está ahí. ¿Cuándo va a salir? ¿No? Pero no, la Torah nos enseña que el punto máximo es la muerte. O sea, cuando ya hay muerte por medio, ya no hay regreso, ¿verdad? O sea, por eso la muerte es el estado más grave del tamé. Y por eso la Torah nos dice, el contacto con un cadáver es la mayor fuente de impureza. Por eso el cadáver de un animal, el cadáver de una persona, son la fuente de mayor impureza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque el Eterno es vida. ¿Sí? El Eterno es vida. Cuando se dice de Yeshua, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida es lo más maravilloso. La muerte es la antítesis de la vida. Entonces, por eso la muerte es lo más alejado, es la fuente de mayor impureza. Entonces, todas las cosas que se hagan y que estén relacionadas con el tema de la muerte es el estado de impureza más grave, el estado de tamé más alejado de la presencia del Eterno. Vamos a la siguiente. Aquí es donde vamos a poder entender por qué la mujer que da a luz se convierte en tamé. ¿Por qué la mujer que está en su periodo de menstruación se convierte en tamé? ¿Por qué incluso también un hombre que tiene eyaculación también se pasa a un estado de tamé? ¿Por qué es esto? Es por el tema de la vida y de la muerte, hermanos. ¿Sí? El tema de la vida y de la muerte. Cuando una mujer está embarazada, ella tiene su vida, pero cuando está embarazada tiene otra vida en ella. Entonces, el estado de una mujer embarazada es, si es Tajor,
al estar embarazada es doble. ¿Me explico? Es doble, porque estás hablando de dos vidas. Entonces, cuando la mujer da a luz, se desprende de vida, y eso es lo que la convierte o lo que la deja en un estado de tamén, de tamén. ¿Por qué? Porque perdió vida. Además de eso, ¿se acuerda que la Torá dice, si da a luz un niño, quedará en estado de tamén? ¿Cuánto tiempo? 40 días. Pero si da a luz una niña, permanecerá en un estado de tamén el doble del tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres son más impuras. Porque la mujer tiene esa capacidad de parte del Eterno de generar vida. Entonces el potencial al dar a luz a una niña es que esa niña en un futuro también va a dar vida, y por lo tanto en lugar de 40 días van a ser 80. Otra vez, esto no es algo malo, esto es una cuestión de distancia del Eterno. Te alejas, y la razón es porque estás ahí perdiendo vida. Cuando la mujer está en su periodo de menstruación, ¿por qué es tamén? ¿Qué es lo que pasa cuando la mujer está menstruando biológicamente? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está desechando la mujer? Vida potencial. O sea que el óvulo, ¿son óvulos o óvulo? Óvulos, ¿verdad? Entonces está desechando los óvulos. Potencial vida. No se usaron. No cumplieron su propósito de generar vida. Y por eso pasas a un estado de tamén. Además, la misma Torah dice, ¿qué cosa de la sangre? La vida está en la sangre. En otras palabras, esa sangre desechada es como si fuera muerte. Por eso es tamén. Vamos a la siguiente. Entonces, más abajo está el grado de tamén, que corresponde a la pérdida de vida potencial. Tanto el hombre, luego de eyacular, como la mujer que menstrua están en estado de tamén, pues han ocasionado la pérdida de una vida potencial que germinaba en ellos. La Torah es muy específica cuando señala que si un hombre vertía en tierra, era considerado un pecado, ¿no? Y más cuando había la mala intención de no querer generar vida, o de no querer seguir con en este caso con la secuencia. Cuando habla de eso, es en el caso de Tamar y de Judá, y de los hijos de Judá, que se acuerdan que el hermano, por no querer levantarle descendencia a su hermano, no, los hijos ni van a ser míos y no sé qué, y murió por eso. ¿Sí? Pero la explicación que encontramos es esta: es vida potencial. ¿Sí? Tanto el esperma del hombre, la semilla del hombre, como los óvulos de la mujer son vida potencial. Cuando son desechados sin cumplir su propósito, entonces el hombre y la mujer también quedan en un estado de tamén. Pero no es permanente. ¿Qué dice la Torah? ¿Cómo se arregla eso? Es una cuestión de tiempo. Dice ahí, quedarán en estado de tamén hasta el atardecer. O sea, cuando empiece un nuevo día, esto se soluciona. Y esa es la idea de Shemini. La idea de Shemini, recuerde, octavo, es un nuevo comienzo. El mensaje de la parashá en todo momento es comenzar de nuevo. Si tú eres tajón, pero caíste en estado de tamén, bueno, lo que hay que hacer es comenzar de nuevo. Y la oportunidad en este caso la obtienes cuando empieza un nuevo día. Pero también dice que tienes que hacerte milagro.
Tienes que purificar. O sea, no nada más me espero a que termine el día y que ya. No, purifícate. Pero ya hemos visto otras veces que para llegar a la tevilá tiene que haber teshuvá también. Haces teshuvá, haces tevilá, esperas el momento y comienzas otra vez. Así es como funciona. En otras palabras, te alejaste, vuélvete a acercar. Estuviste en estado de tamé, vuélvete a convertir en tajor. Siguiente. Entonces ya aquí lo que es una aplicación. Ya una vez que entendimos cómo funciona esto, ¿sí se entendió o los confundí más? Sí, se entendió. Entonces si lo entendimos, ya podemos nosotros empezar a hacer una aplicación. Soy tamé, soy tajor. Puede ser que sea tajor, puede ser que de pronto sea tamé. Lo importante es no alejarme más, sino regresar, hacer teshuvá. Que teshuvá es eso, regresar. Regresar para volver a ser tajor. Por eso, ¿en qué estado nos encontramos nosotros hoy? O sea, si ustedes tuvieran que responder esa pregunta, si ya entendieron esto de tamé y tajor, ¿qué responderían en este momento? ¿Son tajor o son tamé? No me digan, no estoy ahí. Contésteselo usted para sí mismo. ¿En qué situación estoy? Como el título que pusimos, ¿a qué tan cerca estoy? ¿O qué tan lejos, mejor dicho, qué tan lejos estoy de estar cerca? ¿Qué tan lejos estoy de ser tajor? O más fácil, ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿O qué tan lejos estoy de Dios? Eso es tamé y eso es tajor. Entonces la palabra dice que nosotros, todos, hubo un momento en que estábamos lejos. Todos. El Rab Shaul en la carta a los Efesios les dice, ustedes que antes estaban sin Dios. Fíjense, ni siquiera dice lejos, dice sin Dios y sin esperanza en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos del pacto, lejos de las promesas. Esa era nuestra situación. Tamé. Una palabra lo resume, éramos tamé. Pero el Rab Shaul lo desmenuza, ¿no? Lo explica de manera magistral. Todo lo que implica ser tamé. O mejor dicho, la gravedad de nuestra situación. Y dice, pero ahora, ustedes, los que estaban lejos, los que eran tamé, ahora han venido a ser cercanos. Ahora ustedes son tajor. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues por el sacrificio de Mashiach. El sacrificio de Mashiach es el que derribó la pared intermedia. El sacrificio de Mashiach es lo que nos trajo. Mismo Mashiach dijo que cuando él muriera, él sería levantado, y él dice que cuando él estuviese levantado con su muerte, él atraería a todos a sí mismo. Fue atraer a mí. De ser tajo, también a ser tajo. Entonces, gracias al Mashiach que nosotros nos acercamos, hermano. El punto acá es, ya estamos cerca, ya no somos tamén, ahora somos tajor. ¿Ahora de qué se trata? De permanecer. Permanezcan en mí, dijo el Mashiach, y yo en vosotros, porque alejados de mí nada podéis hacer. Entonces se trata de permanecer. La historia que les he contado muchas veces de aquel profesor, el único profesor en toda mi vida que nos hizo esto y que fue tan difícil, porque todos los maestros en la escuela comienzas clases y bueno, te empiezan a evaluar y que las tareas y que todo. Este maestro llegó primer día de clases, llegó y dijo, miren, les voy a explicar cómo va a ser el asunto conmigo. A partir de ahorita todos ustedes tienen 10. Conmigo, todos tienen 10.
contento, todos los días y sin hacer nada. Dijo el maestro, ahora de ustedes depende que conserven ese 10. Vean qué difícil es conservar un 10. Es mucho más fácil ganarte el 10. Conservarlo es otra cosa. Y yo he entendido que el tema de la redención es así. Esto se trata de conservar. Esto se trata de permanecer. Entonces Yeshua dice, yo ya los acerqué, yo ya los traje hacia mí. Ahora ya conocen, ahora ya están conmigo. No se alejen, permanezcan. Entonces la idea de esto es que permanezcamos en estado de pureza, que permanezcamos tajón. No es fácil, hermano, pero de eso es de lo que se trata. Siguiente. Entonces vimos que hay 3 niveles de descenso, ¿verdad? 3 niveles de alejamiento, según nos dice la Torá. Pero así como hay 3 niveles de alejamiento, de descenso, el Eterno ha provisto también 3 medios poderosos, o 3 recursos poderosos para traernos de regreso. Y esos recursos son su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué dice la Escritura? Nos convence. Pero para eso hay que oír el Espíritu. Recuerden que la Escritura también nos dice que existe la posibilidad de ignorar el Espíritu. Existe la posibilidad de apagar el Espíritu. O sea, hay gente que no quiere oír. Entonces, para que funcione el tema del Espíritu, necesitas ser sensible, como dice la Escritura, que escuchemos. O sea, que eso es la voz acá que luego escuchamos internamente. No estamos hablando de una voz audible, pero sí o no, luego le decimos conciencia, ¿verdad? Pero es la voz del Espíritu. Porque créanme que nuestra conciencia, nuestra propia voz interior, nunca nos va a decir cosas buenas. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura lo dice. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Cómo es? Pura maldad. Pura maldad. Entonces, tu propia voz siempre te va a querer llevar para otro lado. Y si escuchas la voz de los demonios, peor. Pero la voz interior del Espíritu es esa voz que de pronto nos dice, normal, eso no se hace, ten cuidado, nos advierte, hey, ya, arrepiéntete, regresa, haz lo bueno. Y ese tipo de cosas es el Espíritu hablándonos. El otro recurso es la palabra. Entonces, hemos dicho que la palabra es un recurso preventivo. La palabra previene. La palabra funciona si la estás leyendo o si la estás escuchando. Y la sangre de Mashiach es un recurso correctivo. Cuando ya caíste, cuando ya te alejaste, bueno, para regresar es el medio de nuestra purificación. ¿Cómo somos purificados? Por medio de la sangre del Mashiach. Y entonces podemos nosotros regresar. Y así es como funciona el tema del Tamén y del Tajor. Y el tema de la santidad está ahí. ¿Cuándo es que somos santos? Cuando estamos cerca de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos de ser santos. Recuerden que santo es apartado. ¿Apartado de qué? De lo impuro. Pero si me voy para el lado de la impureza, dejo de ser santo.
y tengo que regresar. Por eso la pregunta, otra vez, ¿qué tan lejos estamos de estar cerca? Y esto, en términos proféticos, hoy se convierte en un tema vital. Recuerde usted el libro de Revelación, Apocalipsis, al final del libro, al final de la Biblia nos encontramos con esta frase de juicio tremenda que dice: el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Y el que es inmundo o impuro, ¿qué dice? No dice arrepiéntete, ¿verdad? No, dijo, ya sigue ahí. Revuélcate más, date vuelo. Está sucio, ensucia más todavía, ¿no? Pero eso es, hermano, ya al final. ¿De qué estamos hablando? ¿O por qué Apocalipsis dice eso? Porque está hablando de un momento donde ya no hay marcha atrás, donde ya pasamos el punto de retorno. Entonces, como cuando te dicen: mira, aquí hay un retorno, regrésate aquí, porque si no te regresas aquí, el próximo retorno está como a 50 kilómetros y ya no trae gasolina para el siguiente retorno. ¿Se da cuenta? Entonces, Apocalipsis nos dice eso. Ya pasamos la línea. Cuando eso está escrito es porque ya no hay manera. Por eso dice: no, pues ya, el que es inmundo o impuro, ya síguele, quédate así, ya no hay nada que hacer. El que es santo, santifícate todavía, santifícate más. O sea, en el camino de la santidad siempre hay avance, siempre, y en la eternidad va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Por qué? Porque el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, ¿verdad? A él es al que seguimos. Entonces, nunca vamos a alcanzar su nivel, pero siempre vamos a estar siguiendo, esforzándonos en estar cerca, más cerca de él. Por eso dice ahí: santifíquese todavía. O sea, tú todavía no terminas de santificarte. ¿Qué es inmundo? Pues ya que se quede así. ¿Se da cuenta la importancia de estos términos? Tamén y tajor y tamén. Espero que sí. Y espero que nos esforcemos más y más en estos días que nos está tocando vivir, para buscar la cercanía, para buscar el estado tajor más y más cada día. Shabbat Shalom, bendiciones para nuestros hermanos, ahora sí que los de lejos y para los de cerca. Que el Eterno siga haciendo su obra, perfeccionando su obra en todos nosotros. Nos despedimos de los hermanos virtuales.